Perdón, Transcripción. transcripción, iniciar transcripción. Bueno, no, el saludo no lo vamos a hacer de vuelta. Así bueno, agradecer muchísimo a ellos tres y simplemente pasar un mini anuncio parroquial, el tema de asistencia al seminario. Automáticamente nos da el reporte de Google Meet de quienes están participando. Y por otro lado, a partir de mañana les vamos a enviar un correo para poder ingresar al aula virtual, donde vamos a tener también algún material complementario. Y también hay una pequeña evaluación, hay van a haber 2 o 3 preguntas sobre lo que hoy suceda, que le vamos a pedir que ustedes respondan y de esa forma, bueno, vamos a ir sabiendo que están siguiendo el hilo del seminario. Simplemente eso. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. La idea es que esto sea una conversación, que sea distendido. Por ahí la virtualidad y este formato no va a permitir, digamos, tal vez un diálogo como lo tuviéramos si estuviéramos presentes, pero por otro lado nos permite que un montón de gente de distintos lugares estemos hoy juntas y juntos acá. Simple, sí, simple, cortito, porque ya la idea es que escuchemos a los protagonistas felices de poder recibirlo, de poder estar llevando esta actividad adelante. Ya somos más de 50. Nos pone muy contentos de este trabajo que venimos haciendo. Simplemente algunas cuestiones, va a haber un texto que lo vamos a dejar en el aula virtual, que es un aula de formato Moodle, que después ya le vamos a mandar el mail y cada uno va a entender cómo ingresar. Es muy simple, etcétera, etcétera, pero es un poco también para que después quienes hagan la parte de la evaluación y toda esa parte van a recibir la certificación, digamos, de la actividad. Venimos trabajando en el encuentro de universidades por la cultura comunitaria, en la comisión de formación. Venimos trabajando una idea de poder generar como una especie de reservorio o de todo lo que uno tendría que tener para poder formarse en la cultura comunitaria. De verdad que nos pusimos como una meta de poder decir, bueno, si uno quisiera formarse como se forma uno académicamente en la cultura comunitaria, bueno, ¿por qué lugares de aprendizaje? Y lo que fuimos viendo con unos textos y este texto que le vamos a dejar, una especie de un enfoque integral de la gestión de las organizaciones culturales, donde venimos trabajando con 4 ejes que creemos que son claves y que hacen a las organizaciones que están presentes en las organizaciones. No significa que estén presentes de forma pura, pero siempre están presentes, que hacen a la articulación y la influencia política, el eje de articulación, la formación en todas sus dimensiones, como otro de los ejes, la sostenibilidad, y siempre le agregamos esto, la sostenibilidad más allá de lo económico, y también la comunicación interna y externa. Venimos observando, venimos charlándolo, esto es una sistematización que surge también de otras organizaciones de la cultura comunitaria, de la cultura colaborativa, donde estos ejes aparecen un poco y la idea de poder llevar adelante esta actividad está enmarcada en el eje de la sostenibilidad. Nos parecía importante en estos tiempos, en la situación que se vive a nivel mundial, en los movimientos de crisis, y un montón de cuestiones, poder abordar este eje desde 3 experiencias concretas, con referentes concretos de organizaciones concretas, cada una en diferentes dimensiones, con Urbano Bonaerense, con toda su dimensión, provincia de Buenos Aires, región pampeana y zona de La Pampa, con toda su dimensión, y Córdoba capital, con toda su dimensión, y organizaciones con las cuales venimos trabajando y venimos dialogando. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, pásame así, presento y ya le damos lugar. Estamos ahí complicados. Si nos trabó el... Para. Un segundito. Si no está acá, mira, ahí está. No sé qué pasa. Bueno, ¿cómo andas, Eduardo? Ahí yo te presento. Sí, tranquilo, lo voy a presentar. Eduardo, de paso te presenta. Eduardo Balán es,
militante, activista, formador, persona de la cultura comunitaria, un gran referente, miembro de la organización El Culebrón Timbal y miembro de la red de cultura viva comunitaria, tanto en Argentina como en Latinoamérica, organización que se encuentra en Moreno. Corregime después, Eduardo, y hace la parte, digamos, esta organización nació en 1996 como un colectivo de rock, cómic, teatro y literatura. Años más tarde, la organización se transformó en una productora de escuela cultural y comunitaria con sede en Moreno, Buenos Aires, que actualmente gestiona una escuela popular de arte y comunicación gratuita para 300 jóvenes, niños y adultos, el plurimedio comunitario, la posta regional y la escuela primaria 1000 Pueblos Jóvenes. Eduardo, te damos la bienvenida, todo tuyo la disertación. Bueno, disertación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Tengo una alegría, por un lado muy agradecido por la invitación a trabajar este tema, pero creo que soy amigo de uno de los que nos está viendo ahora y desde más lejos, que es Francisco Zamora de México. Tenemos un mexicano ahí que, no sé si, creo que no lo mencionaron, y aprovecho para mandarle un saludo, porque con él compartimos hace un par de meses la caravana Quetzalcóatl, que fue toda una recorrida que hicimos en ocasión del sexto Congreso de Cultura Viva Comunitaria, y que arrancamos ahí en la frontera con México y llegamos por Reynosa, por Nuevo León, por distintos lugares hasta Ciudad de México, y después fuimos a Cherán. Así que un saludo, Pac. Ahí tenemos muchas... Gracias, igualmente, maestro. Saludos a todos. Qué grande. Yo muy agradecido tanto a Ale como a Diego por la convocatoria a hablar de este tema de la sustentabilidad. Y también decirles que son muy importantes las dos charlas que van a seguir a la mía, porque las otras dos experiencias van a hablar desde una experticia que tienen en el terreno productivo, económico, que me parece que es fundamental. Así que, más allá de que espero que lo que vamos a trabajar hoy les sea útil, es muy bueno lo que sigue. Yo le pedí a Diego que antes de empezar a hablar de este tema de la sustentabilidad, mostráramos un video que cuenta qué es el Culebrón Timbal, la organización de la que yo formo parte. Por un lado es un video institucional, dura 6 minutos, pero por el otro lado hace referencia a una cantidad de temas que tienen que ver con la sustentabilidad de nuestro proyecto. Así que, si les parece, y para que ya nos vayamos conociendo, compartimos ese video y después sí arrancamos desde ahí con el trabajo sobre el tema de la sustentabilidad. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de entrarle al tema de la sustentabilidad desde una perspectiva integral y tratando de ofrecer un esquema que pueda servir también de hoja de ruta como un aporte a toda la acción capacitadora en general, ¿no? Incluso los talleres que vienen. Así que bueno, no sé si se ve, si se puede ver. Ahí lo largamos. Dale. El Culebrón Timbal. Frente a ustedes una vez más, el Culebrón Timbal. ¿Cómo se construye la cultura de una comunidad o de un país? De aquí, de los barrios. ¿La hacen solo los grandes medios, las tradiciones masivas y el poder instituido? ¿O pueden hacerla millones de personas y grupos en sus preguntas y creaciones de todos los días?
El Culebrón Timbal es una productora, escuela cultural y comunitaria ubicada en un barrio del Gran Buenos Aires, en Cuartel Quinto, Moreno. Desde una radio comunitaria fundada por los vecinos, un diario regional, una señal de televisión comunitaria y una escuela popular de arte y comunicación. Aclarando quiénes somos, qué somos en la sociedad. Pidiendo la posta. En este proyecto se busca movilizar todos los días la participación popular, el compromiso, la alegría y la fiesta compartida. No recuerdo bien si lo afanaron de a poquito. La tarea que lleva adelante su equipo de animadores populares es amplia y variada. Estamos llegando a las casas de los vecinos con alguna propuesta, ¿no? Estamos repartiendo el diario La Posta. Todos los veranos el año arranca con una colonia de vacaciones para cientos de chicos del barrio y en el mes de marzo comienzan los distintos talleres, no solo para chicos, sino adolescentes, jóvenes y adultos. Murga, teatro, música, circo, tango, danza folclórica, plástica, hip hop, son apenas algunas de las disciplinas y lenguajes que se trabajan durante el año y se exponen a la comunidad en eventos barriales y regionales. La radio FM La Posta desde temprano acompaña el día a día del barrio con música, periodismo, recuerdos y mucho humor, en programas conducidos por los propios vecinos y con festivales de cada género musical. Muchísimas gracias, señora Gladys, que está ahí escuchándome. Aguante la cultura se llaman las ferias y fiestas barriales que el Culebrón Timbal motoriza en distintas localidades, articulados con medios de comunicación, artistas y organizaciones populares. La opinión de los vecinos y vecinas, a partir de su participación en consultas barriales periódicas, es fundamental para orientar la agenda de los medios comunitarios y la programación de las actividades. Y para cerrar cada año desde hace más de una década, en diciembre, las movidas barriales ganan la calle con un evento que se ha convertido en un clásico de la participación vecinal, la Caravana Cultural de los Barrios. Carrozas realizadas por distintos grupos de los barrios y números artísticos de todo tipo revolucionan plazas y veredas en un evento anual movilizador y esperanzado. La octava Caravana Cultural de los Barrios, estamos saludando acá a los vecinos de los negocios acá de Moreno. El Culebrón Timbal, que fue en su origen una agrupación de rock, genera también obras artísticas propias de música, historietas, cine y teatro. Ya lleva realizadas y estrenadas unas 10 producciones, algunas de ellas premiadas local e internacionalmente, como el mediometraje El Cuenco de las Ciudades Mestizas. Nuestra película tenía mucho que ver con el conurbano. ¿Qué opinás vos de todo esto? Recitales y fiestas han popularizado personajes muy queridos, como el bandolero Tortita Negra, el Deforme, Mamá Carla, el Pocero y Ayala, el colectivero fantasma. Con esas historias y leyendas, el carromato del Culebrón Timbal ha recorrido pueblos y ciudades de toda Latinoamérica. Es que la tarea del Culebrón Timbal ha sido clave para motorizar redes locales, nacionales y hasta latinoamericanas, generando cambios en el barrio, pero también transformaciones en la legislación y las políticas públicas a todos los niveles. Estamos en los estudios de La Posta TV llevando a sus hogares nuestro primer programa noticioso del Culebrón Timbal. Desde su participación en la promoción de la Ley de Medios en Argentina, cuyo artículo 25 creó de puño y letra, pasando por la organización de las primeras redes de cultura comunitaria en el país y Latinoamérica, como son el colectivo Pueblo Hace Cultura y la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria, con representación en 17 países latinoamericanos. Gracias a su compromiso con el movimiento por la Carta Popular y la Constituyente Social, junto a otras redes y organizaciones, el Culebrón Timbal ha logrado que se apruebe el presupuesto participativo en distritos como San Miguel, San Martín y Moreno, introduciendo una herramienta importante de protagonismo popular y logrando récords de inversión estatal en obras públicas para los barrios. A más de 20 años de su nacimiento, el Culebrón Timbal moviliza diariamente cientos de niños, jóvenes y sus familias en torno de la posibilidad de crear una cultura del protagonismo que permita vencer a la desigualdad, el autoritarismo y la pobreza, con una visión que combina el desarrollo local
con la democracia participativa y una economía social y solidaria. Su existencia es una prueba de que las cosas no empiezan donde el poder dice que empiezan, y por eso pueden terminar donde el poder no quiere que terminen. Todo depende de saber que frente a la tristeza de la dominación, la alegría puede más. Ellos lo saben, la alegría puede más. Ellos lo saben, la alegría puede más. Bueno, ahí estamos, Bueno, ahí ya veo que les gustó el video. Bueno, muchas gracias. El video está hecho en el 2015. No, perdón, en el 2000. Bueno, fue cuando cumplimos, creo que 20 años, me parece. No me acuerdo ahora, pero la cuestión es que está un poquito desactualizado. De todos modos, es un medio autobombo, pero como todos los videos institucionales. Pero lo que tiene de interesante es que de alguna manera se sobrevuelan una serie de puntos o aspectos que me parece que tienen que ver con la cuestión de la sustentabilidad de nuestras organizaciones, ¿no? Y de nuestros proyectos. El tema de la sustentabilidad bueno, les cuento más o menos cómo pensé yo el encuentro este. Yo voy a hablar un ratito, voy a decir algunas ideas, hay unas placas, unas cuestiones, y después la idea es, si nos ayuda Diego Pillini y Ale ahí en la cabina de comandos, es tener un ratito para hacer un pequeño debate en grupos, y después terminamos en plenario. La idea es, antes de las 20 horas, que termine todo el encuentro, ¿no? Pero bueno, ya entrando en tema, la sustentabilidad es un aspecto muy sensible de nuestras organizaciones, en el sentido de que se juegan ahí una cantidad de elementos que tienen que ver con la vida de proyectos que en alguna medida han surgido del voluntarismo muchas veces, ¿no? A diferencia de otros proyectos o de otras iniciativas, la cultura viva comunitaria, la organización de la cultura viva comunitaria es la expresión de alguna necesidad comunitaria, pero a la vez también no cobra forma si no es con el voluntarismo de una gente que irrumpe en la vida política de una comunidad y genera una herramienta nueva. Y en ese sentido, así como los seres humanos, las personas vieron que, a diferencia de los seres humanos, a diferencia de otros animales, realmente no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir si no es con el cuidado y con efectivamente una acción muy protagónica por parte de nuestra madre hasta que desarrollemos nuestra capacidad de sostenernos, ¿no? Y en ese sentido, esa es una primera cuestión que hace a la sustentabilidad de nuestras organizaciones. Primero, que es imprescindible construirla, ¿no? Es un elemento imprescindible. Y en ese sentido la otra cuestión es que no es espontánea. No es espontánea. O sea, lo primero que queremos hacer es algo que tenemos ganas de hacer, pero sostenerlo en el tiempo es un trabajo extra para el cual muchas veces no estamos del todo preparados. Estamos preparados, sí, para decir lo que queremos o mostrar una voluntad de algo, pero nadie nos prepara para que eso se sostenga en el tiempo. Y en ese sentido nos exige un nivel de amor por ese proyecto colectivo que estamos empujando, un nivel de amor de otro calibre,
porque ahí empezamos incluso a tener que hacer cosas que en el fondo no son las que nos gustan y que no son las que nos llevaron a que nos involucremos en ese proyecto, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, del Culebrón Timbal, que es un grupo que arrancó por una inquietud artística, una inquietud de nosotros queríamos reflejar estéticamente y en comunicación popular, en música, en historietas, la realidad del conurbano. Fue la necesidad de emitir un mensaje, ¿no? Y emitir un mensaje es algo muy bonito, pero es la parte más burda de un proceso de comunicación. Emitir, emite cualquiera. El asunto es que esa emisión forme parte de una conversación. Y si queremos que sea una conversación, ahí no alcanza con emitir, ahí alcanza con crear interlocutores y crear una comunidad de sentido en la cual circule nuestro mensaje. Así fue que nosotros nos encontramos con el desafío de que teníamos que construir la sustentabilidad de ese proyecto y nos enfrentamos a una serie de tareas para las cuales en ese sentido no estábamos preparados, ¿no? Formar una asociación civil, entender la importancia de tener una sede, darnos una organización que en cierta medida empezar a tener en cuenta la cuestión de la tarea y de la productividad, ¿no? En un grupo artístico, comunitario, digamos, el fluido de la energía tiene mucho que ver con el pasarla bien, con el estar bien. Pero la tarea de la sustentabilidad nos obliga a que además de ese fluido del estar bien, de repente tenemos que construir cosas que hagan que nos obligan a ponernos bajo presión, en el sentido de que tenemos que generar algún tipo de producto, ya sea un proyecto, unas metas, unos objetivos, cosas que en la primera expresión de lo artístico y lo cultural a veces no están tan presentes, ¿no? En realidad, la verdad, si queremos ser rigurosos, en cualquier proyecto humano hay un momento en donde hay que trascender la cuestión del placer y buscar el deseo y tratar de realizarlo, que es algo distinto, ¿no? Una cosa es ir en búsqueda del placer y otra cosa es leer el propio deseo colectivo y tratar de que ese deseo se concrete. Y eso exige otro trabajo. Ahora, ¿cómo se traduce toda esa cuestión en una organización de cultura comunitaria, ¿no? ¿Cómo se traducen esas exigencias y en ese sentido qué nos obliga a construir y a realizar? Bueno, en ese sentido hay una primera diferenciación que nosotros estamos obligados a hacer en cualquier tema que hablemos dentro de lo que es la organización comunitaria, que es la distinción entre lo colaborativo y lo competitivo, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pero es un elemento central. En este sentido, que en el fondo el tema de los vínculos, de qué tipo de vínculos existen entre las personas, es una cuestión esencial para lo que tiene que ver con cualquier tarea colectiva, política o cultural. Y en el terreno de los vínculos, se trata de dos vínculos completamente distintos, los vínculos colaborativos de los competitivos, ¿no? Y para ponerlo bien clarito, digamos, si mi vínculo con cualquiera de ustedes es competitivo, yo en ese sentido me tengo que esforzar en detectar la debilidad de mi interlocutor
detectar esa debilidad para usarla en mi favor, en favor de mis intereses. En eso radica la competición. El buen competidor es un experto en detectar las debilidades de su interlocutor y usarlas en favor de sus intereses. Es decir, que yo, más allá de que, por ejemplo, estemos dibujando o escribiendo o haciendo alguna tarea, yo tratar de ser bueno en lo que yo hago y ganar, además tengo que trabajar para que el otro pierda, para que vos pierdas. En eso radica el ser un buen competidor, ¿no? Y si no me quiero enfrentar a la tarea de tener que buscar la manera de que el otro pierda, soy un mal competidor, ¿no? Soy un mal competidor. Algo muy distinto pasa con el vínculo colaborativo. En un vínculo colaborativo, yo tengo que, es decir, en ese vínculo, si yo tengo que vincularme con cualquiera de ustedes para hacer algo de manera colaborativa, yo tengo que desarrollar la capacidad de percibir las debilidades, pero tengo que percibir las debilidades del otro y las mías para poder socializarlas en un ámbito común y resolverlas de manera que nos fortalezcamos uno y otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo que hacer toda una tarea de tratar de leer, sí, las debilidades del otro, pero para ponerlas de relieve y ayudar al otro a que las resuelva, ¿no? Y en el mismo sentido, tengo que poder blanquear el tema de que si yo soy inútil en alguna tarea, lo tengo que decir, ¿no? Por ejemplo, yo siempre uso el ejemplo de tenemos que hacer un asado, una comida, un guiso o una peña. Bueno, yo puedo ayudar en la ornamentación, en esto, déjame programar la música, yo lidio con qué sé yo, pero no me pongas a manejar la caja del buffet, porque ahí la voy a arruinar. O no me pongas a cocinar a mí, porque soy un desastre. En la tarea colaborativa yo estoy desafiado a decir, miren muchachos, en esto no cuenten conmigo, pero sí defiendo mi lugar en lo que sí sé hacer bien, ¿no? Entonces, del vínculo colaborativo y del competitivo surgen dos prácticas completamente distintas, surgen dos tipos de organización distintos y surgen dos modelos distintos de sociabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque crear una organización cultural comunitaria en esta realidad en la que estamos implica ir contracorriente de las dos grandes instituciones que rigen nuestra vida económica y política, que son el Estado de la democracia representativa y el mercado capitalista. Las dos instituciones, el Estado de la democracia representativa y el mercado capitalista, se rigen por un criterio competitivo, ¿no? Es decir, que de alguna manera, tanto los triunfadores en el mercado capitalista como los triunfadores o las triunfadoras en la democracia representativa son buenos competidores. Implica que son gente experta en leer las debilidades del otro y usarlas en su favor, ¿no? Una primera cuestión que salta a la vista es cómo puede surgir una sociedad sana, una sociabilidad sana de un sistema en el cual la lógica que nos gobierna está diagramada para que triunfen los buenos competidores, siendo que el buen competidor es un experto en usar las debilidades del otro en su favor. De ninguna manera puede surgir de ahí una sociabilidad sana y es justamente el terreno en el que nos movemos todos los días. ¿Y esto qué tiene que ver con la organización cultural comunitaria y la sustentabilidad? Es que una primera afirmación que hay que tener en cuenta es que se nos ofrece un camino de sustentabilidad a la organización cultural comunitaria. Es decir, el Estado de la democracia representativa y el mercado capitalista nos ofrecen un camino para ser sustentables.
pero viene envenenado de una lógica. Y esa lógica consiste ni más ni menos en que aceptemos que lo comunitario constituye una dimensión subalterna de la sociedad. Lo comunitario es una especie de aspecto residual que está ahí en la comunidad, pero no forma parte de su esencia. Ni la democracia representativa ni el mercado creen que lo comunitario forme parte de la esencia de lo humano. No lo creen, no lo creen. Y entonces, ¿en qué lugar nos ubican? En un lugar donde nos permiten hacer lo que nos gusta, siempre y cuando aceptemos un lugar subalterno. Por eso han acuñado un término para nombrarnos a todos nosotros, que es el término ONG, ¿no? Que significa organización que no debe gobernar, organización que no... Ahí entra un ruido, ¿eh? Ahí está. Hay un silencio. Perdón. El nombre ONG es muy gráfico. Primero es una definición por la negativa, ¿no? De definirnos a nosotros por lo que no somos. ¿Y qué es lo que no somos? Gobierno, o sea, estamos condenados así nos nombran, ¿no? No es lo mismo decir organización no gubernamental que decir, por ejemplo, organización libre del pueblo. Es distinto. Una cosa es las organizaciones libres del pueblo, como se las mencionó en el pensamiento peronista, las organizaciones libres del pueblo, o la organización autogestiva, o la organización popular, que decir la organización que no gobierna, ¿no? Entonces, el mecanismo de sustentabilidad que se nos ofrece es el de lo comunitario como un aspecto subalterno de lo humano, que casi como una característica pintoresca, pero que en el mismo movimiento nos obligan a reconocer que la lógica competitiva es la que lleva a progresar a la humanidad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el desafío que tenemos? Bueno, yo en ese sentido quería marcar como un límite. Yo puedo decirles cómo se puede intentar ser sustentable desde una perspectiva que se plantea transformar el sistema. Porque hay otras formas de ser sustentable en donde se puede ser muy exitoso como ONG y tener muchos recursos, sedes en todo el país, fundación, cuenta bancaria, publicidad en las redes sociales, y la verdad no se ofrece ningún ruido de transformación política, ¿no? Y eso, ojo, hay que hacerlo ese laburo, ¿no? Es realmente un trabajo costoso construir una ONG de derecha y que funcione bien. Pero no es lo que yo sé hacer. Lo que nosotros sabemos hacer es cómo hacer para construir una organización que sea sustentable, encima desde una perspectiva en donde uno quiere transformar la lógica y ir creando un modelo de sociabilidad y de democracia en donde lo colaborativo subordina lo competitivo y en donde la democracia sea el corazón de la resolución de los modelos de desarrollo, del tratamiento de la producción de conocimientos, del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Implica construir una sociedad absolutamente distinta. Y entonces, ser sustentables para algo así es más complicado. Es más complicado porque nos obliga a saber el ABC de cómo gestionar una organización para que no se funda, pero por otro lado nos obliga a darnos una estrategia para ir construyendo la sobrevida de esa organización que encima tiene la maldición de querer enfrentarse a toda la lógica del sistema.
Imposible no, se puede, porque en el fondo una organización comunitaria es una aliada organizativa de la fuerza más poderosa que existe en el universo, que es la vida. Una organización comunitaria trabaja para la energía más triunfante cotidianamente en todo el universo, que es la vida. Entonces, por eso ganamos muchas batallas, porque lo comunitario tiene en su corazón el poder colaborativo de la vida, ¿no? Si lo aplicamos con rigor, ¿no? Aplicar con rigor la lógica colaborativa de la vida trae muchos dolores de cabeza, pero se juega a ganador. O sea, se gana, se triunfa. Se triunfa a la manera de la vida, que no es de cualquier manera, pero se triunfa, ¿no? Entonces, nos obliga a ir creando una espiral política, una espiral política que le va dando sustento a nuestra visión, ¿no? Y entonces nos obliga a hacer 3 ejercicios. Ahí, bueno, yo tenía 3 plaquitas, por ahí yo te diría, hay una que te mandé por separado que es una especie de triángulo. A ver, yo tenía un PDF, capaz que se me pasó de la separada. Ahí la busco. Dale. Bueno, si no, arranquemos con el PDF y después vuelvo a eso. Bueno, dale. Arranquemos con el PDF, sustentabilidad. La primer placa por ahí, que dice sustentabilidad. Dame un toquecito. Acá está, presentación. Listo. Discúlpame, ahí estoy sonando. No hay problema, Diego. Estas cosas las hace, en realidad las organiza el expositor, pero el expositor es un analfabeto. No, sería la otra, la que dice. Acá. No, la que está arriba. Eso. Esa que está ahí. Dice. Entonces, la primera cuestión es que en esto que vamos a hablar hoy, la sustentabilidad hay que entenderla como una estrategia de poder de la propia organización. Una estrategia que tiene que ver con el poder. Y que nos obliga a hacer una lectura de tratar de ver qué redes nos dan vida. ¿Por qué voy a este punto? Porque, bueno, el tema de construir, de tener una asociación civil, una personería jurídica, una cuenta bancaria, una página de Facebook, una persona que maneje las redes, alguna cuenta en donde la gente pueda donar dinero, mecanismos de recaudación, no nos tiene que hacer perder de vista de que todas esas son herramientas que se tienen que poner en función de una espiral que tiene que ver con una estrategia que tiene que ver con el empoderamiento colectivo. Y eso nos obliga a hacer estas 2 preguntas que están arriba, que es, ¿qué redes nos dan vida? ¿Qué redes nos dan vida? Y detengámonos un poquito en esa pregunta. Y doy un ejemplo, por ejemplo, en el caso del Culebrón Timbal. Nosotros éramos un centro cultural, pero hace 2 años, 3 años, que creamos una escuela primaria en el barrio, una escuela primaria de gestión social. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión, después de muchos años de organización cultural comunitaria, que si bien podíamos hacer talleres nosotros y actividades, necesitábamos una herramienta organizativa que nos dé un vínculo permanente y cotidiano con la comunidad. ¿Por qué? Porque en el fondo
entre las redes que dan vida al Culebrón Timbal, la primera de todas son los vecinos del barrio. Entonces, primero es darnos cuenta de que una organización comunitaria no se sostiene por las finanzas y por el propio aparato, se sostiene por la sensibilidad que esa organización tiene respecto de redes que están afuera y en qué medida se deja intervenir por redes que están afuera, ¿no? Entonces ahí la comunidad de vecinos era esa red a la cual el Culebrón Timbal nos teníamos que entregar. ¿Y cuál era la mejor herramienta para lograr eso? Y llegamos a la conclusión de que lo mejor era hacer una escuela. Lo mejor era hacer una escuela. ¿Sabíamos hacer una escuela? No. No, lo nuestro era la murga, la música, la historieta, pero llegó un momento en que dijimos, si queremos realmente que el proyecto sea cultural, tenemos que buscar una herramienta que nos contamine mucho más respecto de la comunidad en la que estamos, que nos obligue a ser democráticos, ¿no? Y en ese sentido encontramos que una escuela es un lindo quilombo, porque te obliga a construir una cooperadora, porque te obliga a discutir con docentes, con educadoras y educadores, te obliga a hablar con los papás y con las mamás, te obliga a tener una exigencia. Entonces, nos dimos cuenta que esa red nos daba vida. Ahora, no es solo esa red en el caso del Culebrón, como cuenta el documental este que vimos, es también la red de personas que les gusta el Culebrón Timbal como movimiento cultural. Y entonces tuvimos que inventar también instrumentos para que esas militantes de la cultura comunitaria del conurbano se enchamigaran con nosotros. Inventamos la caravana cultural de los barrios. Teníamos que lograr que la cultura viva comunitaria fuera bien apreciada por los movimientos sociales. Y entonces pusimos la caravana como instrumento de lucha del presupuesto participativo. Entonces un montón de movimientos sociales de aquellos años dijeron, mira, estos boludos de la carroza al final lograron el presupuesto participativo y ahora en los barrios se puede definir presupuesto municipal. Entonces, ¿qué redes nos dan vida? Y después ni hablar de los socios de la asociación civil o el club de amigos, ¿no? Es decir, tener una red de gente que una vez por mes te puede depositar con la tarjeta de crédito o con una cuota de apoyo, algo para apoyar el proyecto del Culebrón, eso también. Pero construir esa red también tenés que laburar para construirla. Entonces, ¿qué redes nos dan vida? Es decir, que son imprescindibles. ¿Y qué redes necesitamos para crecer? También. Esa es la otra lectura en perspectiva que uno tiene que hacer respecto de la organización de uno. Y eso lleva a un problema político también. Y si no hay una revolución en la Argentina, el Culebrón Timbal tarde o temprano sucumbirá. Estamos obligados a hacer una revolución democratizadora en la Argentina para que el Culebrón Timbal brille y sobreviva en el tiempo y crezca como referencia. Si no garantizamos nosotros que va a haber un proceso revolucionario en nuestro país de la democracia participativa, el Culebrón Timbal va a ser una anécdota más, como tantas, una experiencia pintoresca de unos muchachos que hacían cultura comunitaria, ¿no? Entonces, claro, la pregunta ¿qué redes necesitamos para crecer? Es la que nos lleva a la política como campo de construcción. Si yo quiero que la sociedad sea más colaborativa que competitiva, eso no nos lo van a ceder amistosamente, va a haber que construirlo con poder, ¿no? Y entonces, ¿qué redes nos dan vida y qué redes necesitamos para crecer? ¿De qué tipo? Redes políticas, como está ahí abajo en la plaquita, redes políticas, redes económicas y redes de gestión y de organización.
Este último punto es importantísimo. Nuestro equipo de laburo, nuestros militantes, nuestro activismo son una red importantísima para que el proyecto sobreviva. Y también necesita que lo atendamos. También necesita que nos dediquemos a los vínculos y al placer y al deseo y a los sueños de nuestros equipos. Los cumpleaños, la fiesta de fin de año, los asados, cagarnos de risa, el ambiente de laburo, la comunicación interna, son todas formas de sustentabilidad de esa red que nos da vida, que es el equipo que sostiene en el día a día la comunicación. Ahora, ¿qué pasa? Que si ese equipo está muy lindo adentro de la organización, y ese es un debate que tenemos mucho en el Culebrón, es lindísimo el Culebrón adentro de la sede. Tiene bar, tiene parque, tiene verde, tenemos mate cocido, es lindísimo, hay buena onda. Pero si no construimos la red afuera, en el barrio, donde está la violencia, donde están los problemas, donde están los distintos criterios, donde está la basura, donde está el puntero, donde están los quilombos, si no construimos una red afuera, esa red de adentro, por más amable y linda que sea, se va a terminar comiendo la cola y va a terminar enredada en puteríos y en internas. Una organización que quiere vivir tiene que construir las redes y los espirales que le dan vida. Eso implica salir del útero de la propia organización e ir a enfrentarse con la vida tal cual es. Eso es lo que hace que la organización camine. Y en lo económico también, obligarnos a ser sustentables en lo económico, ¿no? Y eso nos obliga a planificar a 1 año, a 2 años, tener una política medio de tratar de ahorrar, administrarnos, en fin. Entonces, hay que entender que si la organización es transformadora, la sustentabilidad no es espontánea, exige trabajo y es parte de nuestra estrategia de poder. Después, vamos a la otra plaquita, a la que seguía. Nosotros hicimos, hay un material por escrito que yo le pasé a Diego y a Ale para que lo compartan, es medio viejo, pero habla de un taller, un trabajo que hicimos con 270 organizaciones del conurbano en un momento, y que tuvo que ver con discutir qué es el poder, ¿no? Y nosotros llegamos a que el poder, que en el fondo es la sustentabilidad de una organización, tenía que ver con 8 elementos, que ahí sí les pediría que esto lo tomen, porque estos 8 elementos, en el marco de nuestro equipo, de nuestra organización, si nos ocupamos semanalmente de repasarlos, y de ver de qué manera los trabajamos, yo diría que en gran medida el enigma de la sustentabilidad de la organización se puede llevar adelante. ¿Qué es el poder? Bueno, ahí van los 8 elementos, ¿no? El primero, autonomía económica. Es decir, generar las herramientas que sean necesarias para que el grupo en nuestra organización no dependa económicamente de un interlocutor. Si nosotros dependemos del Estado o de una fundación o de un organismo de cooperación o de una entidad más poderosa, en el fondo esa relación contamina todo lo que puede ser un camino de autonomía. La cuestión de tener un margen de autonomía económica es fundamental para la sustentabilidad,
porque implica que cualquier discusión que haya que dar en el futuro de tipo institucional no la das desde el lugar de la víctima o del subordinado, sino que la das desde una postura realmente de empoderamiento, aunque sea ser solidario con un actor más poderoso, pero no es desde la subordinación, sino desde la autonomía. La segunda, autonomía política, ¿no? Y la autonomía política entendida como esa capacidad que tenemos para estar en crisis permanentemente y en diálogo con nuestro equipo de laburo, con los vecinos, con los colaboradores y con lo que tiene que estar en el corazón de una organización, que es la democratización, ¿no? Hago un pequeño intervalo acá, una interrupción para señalar algo que con el tema de la democratización, porque la cuestión de la democratización es un tema medio antipático para la política electoral y la política en nuestro país. Se desprecia mucho lo importante que es la cuestión de la democratización, ¿no? Y una organización que no asume la democracia como su oxígeno está obligada tarde o temprano a hacer 4 cosas. Una, subordinarse a un actor más poderoso. Es decir, buscar un aliado en el status quo que te garantice la sobrevida. Segundo, estás obligado a hacer caja de una manera desesperada. ¿Por qué? Porque una organización que no se sostiene en la democratización, en el diálogo con todos los colectivos, está obligada a desarrollar sus objetivos a partir del pago, del financiamiento. La gente termina haciendo lo que uno quiere porque vos le pagás, pero te mete en un laberinto, en una especie de laberinto medio de oscuridad que tiene que ver con el dinero como la llave de todo, ¿no? Tercero, está obligado a hacer una política conspirativa, una organización que no se democratiza. Una organización, un frente electoral, un movimiento, una central sindical, que no se democratiza, una ONG que no se democratiza, está obligada todo el tiempo a conspirar y a desarmar conspiraciones. Porque, claro, como el que quiere decir algo distinto no tiene mecanismo donde lo pueda decir y sea respetado, la discusión se da por los pasillos. Y eso va carcomiendo la vida de la organización y obliga al que tiene un cargo directivo a estar todo el tiempo leyendo las conspiraciones y viendo además cómo haces daño también, ¿no? Y la cuarta, estás obligado, una organización que no se democratiza, está obligada a mentirle a su propia militancia, a su propio activismo. ¿Por qué? Porque tiene que enarbolar todo el tiempo de que la cuestión esa de que nos tenemos que mantener unidos, porque hay un enemigo más poderoso enfrente, un peligro, el momento es muy difícil, la coyuntura mundial, en la derecha, esto, lo otro, y todo es excusa para no democratizar y hacer autocrítica, debatir, ver los grises, ¿no? Me detengo porque generalmente no va a ser muy común que se reivindique la democratización como un elemento fundamental en la sustentabilidad de una organización popular. Y yo me gustaría que acá sí lo subrayemos. Una organización popular que quiere ser revolucionaria, su oxígeno es la democratización, aunque vaya un poquito más lento en las cuestiones de lo que se va resolviendo o no, o haya que variar el camino, ¿no? Entonces, autonomía económica y autonomía política. Tercero, capacidad de autoformación y comunicación. Una organización que quiera que quiera efectivamente estar empoderada, tiene que generar sus propias estrategias de autoformación y de comunicación. Si depende de eso, de otra organización más poderosa, y es menos sustentable y es menos libre. Cuarto, un tema fundamental acá, capacidad de movilización y democratización territorial de una agenda. ¿Qué quiero decir con esto?
y aparece el tema territorial, aparece el espacio público común, el territorio, en una organización comunitaria. Si nuestra organización tiene efectivamente la capacidad de conmover un barrio con una temática y trabajarlo en modo de campaña pública, esa organización tiene efectivamente un poder particular, un poder que cotiza mucho en la discusión con otras organizaciones sociales. ¿Pero eso qué significa? ¿Que hay que ir al barrio solamente para pedir la juntada de firmas en apoyo a mi predio? No, significa que una vez por año, cada 2 meses por año, tenés que tratar de ejercitar la tarea de que la comunidad discuta con nosotros algún tema que nos afecta, ¿no? Tener esa capacidad de movilización, democratización territorial de una agenda en el territorio es un gran poder. Es un gran poder. Quinto, articulación en red. Una organización que ejercita su articulación dentro de una red es una organización más empoderada. Por ejemplo, esta red que Diego y Ale han promovido de las universidades y la cultura viva comunitaria. Es una gran acción estratégica de poder, porque ya no es un área de una universidad sosteniendo una banderita de la cultura comunitaria. Ya es un conglomerado de actores que está explorando una misma temática, ¿no? Y que va instalando una visión de la cuestión. Es más poder, es más política, ¿no? Las otras dos, conocimiento y manejo de las políticas públicas. Eso nos lleva tiempo, pero cualquier organización de cultura viva comunitaria, para su sustentabilidad y para su poder, tiene que tener una disciplina de tratar de estar al tanto de las políticas municipales, los programas, los secretarios, los presupuestos, las áreas del Estado provincial o nacional que se ocupan de la temática que uno labura, y hay que trabajarlo eso, y hay que dedicarle tiempo, y hay que ir a perder una tarde a recorrer los pasillos de algún ministerio, aunque sea para informarse, ver convocatorias. Eso también hace a la sustentabilidad de la organización comunitaria. Y digo políticas públicas en general, porque acá el problema es que si ya tenemos el aval de algún amigo de la estructura del poder, ya está, ya nos quedamos en el molde. Y a eso es a lo que voy, que en esto hay que tratar de diversificar nuestras alianzas y democratizarlas, porque estamos tratando de construir un poder que pueda cambiar la sociedad. No va a venir con que nos subordinemos a tal o cual personaje. Viene por la cuestión de la construcción colectiva. El séptimo elemento, conocimiento y manejo de las herramientas legales e institucionales. Es antipático, pero hay que saberlas. Y hay que también disputar en el terreno de la legalidad y la institucionalidad. No tanto porque nos expresen políticamente, sino porque son parte de las disputas y de las construcciones que hay que hacer, ¿no? Y la cuarta, que es un poco una cuestión más cultural y más simbólica, es de ir dándole, la palabra es identidad, pero podría ser espiritualidad, mística. O sea, una organización es más poderosa cuando tiene sus fechas importantes, sus celebraciones, cuando tiene sus héroes, ¿no? Alguna compañera o compañero que estuvo en la fundación de la experiencia y que hoy no está con nosotros, y bueno, el salón tiene el nombre de ese compañero. La biblioteca tiene el nombre de otra compañera que nos ayudó los primeros años. Cumpleaños un jubilado que es el que nos está acompañando hace un montón de tiempo. No, la organización le genera un fiestón y se le da un reconocimiento. Inventar premios para, qué sé yo, una vez por año darle un premio a tal o cual compañero o compañera.
la identidad, la propia valoración de lo que significa nuestra organización colectiva en eso es una cuestión que también forma parte del poder entendido como un poder del servicio colaborativo, ¿no? Entonces, ¿y porque muchas veces nos preguntamos qué es el poder popular? Y el poder popular es esto. Cuanto mayor cantidad de organizaciones populares y personas pudiéramos estar sobre 10, llegar a 8 o 9 en estos 9 temas en todos los territorios, manejaríamos la distribución de la riqueza en la Argentina, manejaríamos el modelo de desarrollo, manejaríamos nuestra institucionalidad. El problema es que eso no está y nos distraen, ¿no? Lo que hace el poder competitivo respecto de ese poder colaborativo que hay que construir es que nos distraen, nos dividen, nos explotan y nos reprimen, ¿no? Esas son las 4 máquinas del poder. La primera es distraernos. Siempre hay algo para que nos tengamos que distraer de esto. Por eso yo digo agarrar este listado y revisarlo una vez por semana y tratar de anotar un porotito en cada rubro, siempre. Y cuanto más seamos, mejor, ¿no? Bueno, y vamos al último grafiquito. Eso. Yo ahí hice un listado de las herramientas que en el Culebrón Timbal desarrollamos para lo que puede tener que ver con la sustentabilidad económica, ¿no? Acá me centré un poquito en lo económico. Hay que decir que hace algunos años el Culebrón Timbal se sostenía de la producción de nuestro equipo de profesionales o de trabajadores. Esa realidad no se sostuvo en el tiempo. Por eso yo le decía a Diego que me sentía un poco cuestionado en el sentido de que me parece muy importante las otras 2 charlas que ustedes van a tener, que son de organizaciones productivas, ¿no? Pero en un momento fue así. Tuvimos un staff de diseñadores, comunicadores y todo, que podíamos vivir de nuestras producciones para afuera. Lo que fue pasando fue que organizaciones más grandes de la política nos fueron captando compañeros y se fue desarmando y quedé yo y un par más y lo perdimos eso. Pero creo que la posibilidad de que la organización produzca algo rentable o un ingreso de fondos para la organización es muy importante. Pero además hay otras herramientas, las paso por arriba, que son la publicidad por ejemplo, nosotros tenemos una radio, la publicidad de los comercios en la radio y en los servicios de streaming que se dan. Abajo dice campañas y eventos, campañas puntuales, eventos, bingos, actividades que hacemos para recaudar. Abajo dice convenios con el Estado provincial. Tenemos hoy, por hoy, convenios con el gobierno de la provincia en base a determinados proyectos que garantizan un ingreso de recursos a la organización. No tenemos con la municipalidad y tampoco con la nación, la verdad, lamentablemente. Con la nación, bueno, no querríamos tener de ninguna manera, pero la municipalidad querríamos tener y no nos quieren. Pero después tenemos convenios con otras organizaciones sociales. Por ejemplo, tenemos un convenio con una organización de Rosario que es una empresa pública de alimentos, y otra que se llama Banco de Alimentos, y eso nos permite desarrollar todo un laburo de compra comunitaria con las familias de la escuela y que tiene que ver
Después están los aportes de las familias y los socios, que son, por ejemplo, la cuota de la cooperadora de la escuela. Hay una herramienta que creamos que es un club de amigos, a través de la cual se van financiando personas que quieren colaborar con el Culebrón, el proyecto de nuestra organización. Y después también proyectos de cooperación internacional que hemos logrado ir generando en algunas etapas de nuestra historia y que bueno, que también han sido de mucha ayuda para cuando todo lo demás a veces tambalea, ¿no? Pero digo que es un abanico de recursos los que hay que poner en juego y que obligan a que en la parte de la administración económica, la comunicación, lo tengamos en cuenta. Lo que me parece importante tomar en cuenta es lo siguiente, es que en cualquiera de estas estrategias estamos obligados a combinar dos cuestiones, que son, por un lado, que hay que construir, por un lado, la iniciativa política. Es decir, hay que tener en cuenta que si bien nosotros creemos en la democratización como el oxígeno de un proyecto comunitario, también es cierto que un proyecto comunitario se alimenta de la iniciativa política. Es decir, yo no puedo esperar a que el colectivo se desinfle. Tengo que ver la manera de ir generando la iniciativa política que le va dando energía a ese proyecto, ¿no? Pero por el otro lado tengo que tener en cuenta de que hay que construir comunidad. Es decir, y eso lo aprendimos después con el paso del tiempo de las estrategias de las redes sociales, que los community managers nos dijeron muchos años después lo mismo que nosotros decíamos de la comunicación comunitaria, que en el fondo no se trata de que hagas un flyer mejor o peor, sino que le dediques tiempo a construir una comunidad de interesados en tu proyecto, ¿no? Y eso obliga a que los escuches y a dialogar. Entonces, bueno, ahí creo que hay la clave de la iniciativa. Ahí, ¿te fijaste, Diego, si tenés el otro triangulito ese que habíamos hablado? Sí, está. Bueno, pásame si cortamos ahí. Dale. Esto, que esta otra placa habla de lo que implica una estrategia sustentable desde la perspectiva de la transformación, que implica que hay que hacer 3 laburos al mismo tiempo. 3 laburos al mismo tiempo. Por un lado, arriba ven que dice transformar desde adentro con el protagonismo popular y ciudadano todo lo que queremos. Es decir, transformar lo que tenemos. Hoy tenemos la asociación civil, tenemos la democracia representativa, tenemos la democracia electoral, tenemos las elecciones, tenemos el Congreso, tenemos los sindicatos, las mutuales, las cooperativas. Es el aparataje que tenemos, los aparatos, ¿no? Los aparatos. Los aparatos están para que los transformemos desde adentro, es verdad. Y es una tarea muy importante, pero se hace al mismo tiempo que hay que hacer otras 2 tareas, que son, por un lado, de la izquierda, que es tratar de trabajar para que efectivamente se destruya la institucionalidad autoritaria. Y destruir la autoridad, la institucionalidad autoritaria implica enfrentar aparatos. O sea, a medida que vamos desarrollando nuestro laburo político, hay que enfrentar aparatos represivos, hay que enfrentar aparatos financieros, hay que enfrentar aparatos políticos, hay que tratar de que caigan, y aparatos y lógicas, ¿no? Cuando hablamos de la lógica patriarcal,
autoritaria, del racismo. Bueno, eso hay que trabajar para que se vaya desarmando también. Entonces, trabajar para desarmar lo que hay que desarmar y transformar desde adentro lo que hay que transformar. Ahora, todas esas dos cosas, en el fondo, se sostienen en una tercera, que es la clave de todo, me parece a mí, ¿no? Y que es crear lo radicalmente nuevo. En general, el pensamiento de izquierda, venimos formateados en la idea de que si vos le tirás un piedrazo a un banco y a la vidriera del banco americano y haces un corte de ruta y estás en un partido de izquierda, estás haciendo todo lo que podés hacer o participando de lo electoral. Y no nos damos cuenta de que en el fondo, si esto fuera una polea, lo que realmente hace mover la polea es la tercera rueda, que es en qué medida podemos ir creando esa nueva democracia y esa nueva institucionalidad colaborativa, comunal que hay que crear. Nosotros tenemos que poder crearla y mostrarla, porque si no, la tarea de transformar desde adentro nos come, nos quedamos adentro de los aparatos o quedamos presos de la cuestión de putear a lo que no queremos, que es la otra rueda. La rueda de intentar destruir lo que nos oprime es la rueda del que todavía es una víctima, intenta destruir al opresor. La rueda de transformar desde adentro el aparato es el que también todavía es una víctima porque está dentro de un aparato que es competitivo y es corporativo. Pero la rueda de crear lo absolutamente nuevo, esa es ingobernable para el capitalismo. La rueda de crear lo absolutamente nuevo, lo radicalmente nuevo, en esa el capitalismo está absolutamente derrotado, ¿no? Porque se basa en que perdimos el miedo, el que el miedo ya no me gobierna y en el que dejé de ser una víctima. Yo dejo de ser una víctima cuando puedo crear algo radicalmente nuevo. Me puedo enfrentar empoderado a la realidad y crear algo nuevo. Eso es algo que nos enseña el arte como actividad humana. ¿Cuál es la capacidad que nos da el arte a todos los seres humanos? Que agarramos un pincel o un instrumento musical y podemos crear algo que no existía, algo radicalmente nuevo, una unidad nueva de sentido en el universo. Eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, diría él. Es que podemos crear, podemos crear. Entonces, creemos en la política. Hay que crear en la política y en la economía. Hay que crear algo absolutamente nuevo, porque esa rueda de crear lo nuevo es lo que nos hace sustentables en todo lo demás, ¿no? Entonces, esta última es un poco para ir como cerrando un poquito esta visión de que ser sustentables para una organización transformadora implica construir un barco en el agua también, ¿no? Es construir un barco, una cosa es construir un barco en la playa y después echarlo al mar, y muchas veces tenemos que construir el barco en el agua. Es un quilombo, pero es el desafío que estamos teniendo. Bueno, hasta acá lo que yo les puedo aportar. Lo que les iba a proponer es que por ahí nos diéramos 10, 15 minutos para charlar un poquito de esto en grupos, y son las 7:30, y ponele 8 menos cuarto, nos volvemos a encontrar y hacemos, los grupos nos cuentan más o menos qué charlaron y hacemos como una devolución. Dale, si te parece. Si le parece, si se anima alguno de cada grupo a contar más o menos observaciones, reflexiones. Yo un poco para mientras se van acomodando, me parece importante también decir que todas esas redes, el movimiento de cultura viva comunitaria,
el movimiento por la Carta Popular, las redes que fuimos construyendo, siempre las fuimos construyendo en perspectiva de sustentabilidad porque si no, no teníamos forma de que lo que éramos existiera. Pero por otro lado, ponían sobre la mesa una perspectiva, un modo de ver las cosas que habilitó un montón de discusiones interesantes, ¿no? Y yo creo que en gran medida, por ejemplo, lo del presupuesto participativo y acá en Argentina, el programa Punto de Cultura, todo, tuvimos bastante que ver el tema de que apareciera un movimiento de cultura viva comunitaria activo y manifestándose. Entonces, y así es todo, ¿no? Pensemos en el movimiento de mujeres, en los pueblos originarios, en los últimos años son acciones de articulación que generan escenarios nuevos y obligan a la sociedad y al pueblo a discutir quién son y a dónde va el dinero y a dónde van las leyes, ¿no? Así que tiene que ver con la sustentabilidad. Bueno, Claudio Alberto Medina levantó la mano. Dele nomás, ¿Qué Claudio. tal? ¿Cómo le va? Mesa de trabajo 8. Recuerdo haber hablado con Candelaria, con Lorena y con una señorita más de Formosa que no recuerdo el nombre, me va a querer matar ahora porque es mi apoyo, es quien me va a asistir cuando flaquee. ¿Qué tal, Eduardo? Conozco la zona de Moreno, trabajé en la zona de Moreno, puntualmente en Cuartel Quinto, tirando fibra óptica por una empresa privada que asistía a las escuelas de ahí, Linkear, por ahí las conoces, que está ahí atrás en Ruta 25 y Gabona. Claro. Estudié en la ENET número 1 de Moreno, me recibí de maestro armador de obra en la ENET número 1 de Moreno. Y le comentaba a las chicas que, bueno, conociendo la zona, Moreno está así, quedó abandonado en el tiempo. Tengo familia que vive en Mariló, que tenés que conocerlo más de Mariló, algo de eso debes conocer. Sí, claro que sí. Crecí en parte de toda la familia de mi madre, vive ahí. Que hoy cumpleaños mi madre, 81 años. Pero bueno, lo que nos llamó la atención, la connotación negativa de la sigla ONG nos sacudió, nos hizo notar, por un lado, a una de las chicas, esa connotación negativa con esa carga que tiene negativa, y yo me permití manifestarles que por ahí lo no gubernamental no es la carga negativa trágica que por ahí le estaríamos dando en este seminario. Me parece que es la oportunidad justamente para emplear los 3 puntos que mencionaste en el final de tu disertación, en el transformar desde el interior, en el crear y a la vez destruir, renovando. Al menos lo resumimos así, lo pudimos ver desde ahí. Y también hablamos de que yo planteé el tema, soy un hombre de 60 años, que mi director, les comentaba a las chicas de secundaria de la NET, era un interventor militar, era un coronel, que era un interventor puesto. Entonces yo iba de uniforme a esa escuela, no conseguía ir a la escuela de otra manera, crecí cómodo dentro de ese orden, servicio militar, carrera militar, y no concibo el bienestar si no es a través de la educación, que sistemáticamente en los últimos 30 años, 40 años, fue degradándose. Hay muchos docentes, buenísimos docentes, pero me parece que el problema de fondo nuestro es la educación, y hoy por hoy nos toca lidiar con las pocas herramientas que tenemos para encarar organizaciones o tratar de menguar, empatizar con las necesidades del resto y recurrir justamente a toda esta sistematización que se pretende para poder dar una mano, para poder estar un poco mejor todos. Pero creo
y ahí hablaba con las chicas de esto y lo resaltó de vuelta, creo que es un problema de fondo y que es el de la educación, básicamente, como para tratar de estar mejor. Hoy es valorable todo esto, de hecho, trabajamos en talleres con chicos de acá del centro universitario, con muy pocas herramientas, y las hacemos como podemos, recurriendo a familiares, a quienes... Nosotros somos estudiantes en contexto de encierro, eso es algo que no les comenté. Yo estoy hablando ahora de la unidad 7 de Azul. Estudió abogacía en UNICEN por la Secretaría de Extensión, y es algo que no es un detalle menor, obviamente, pero vuelvo a lo mismo. Creo que tenemos que trabajar en la educación como problema de fondo, y una de las chicas me hace notar de que sí, que habría que ver desde dónde, con qué enfoque, porque la educación que yo recibí no es la misma a la que tiene que recibir un chico hoy por hoy en cualquier escuela. Todo ha ido evolucionando, todo ha ido cambiando, y necesariamente tiene que cambiar también el sistema educativo. No me voy a extender más porque acá Matías, que trabajó en otra mesa, me está haciendo señas que me estoy diciendo muy largo. Dale. No, buenísimo, Claudio. Yo digo, si les parece, hablamos todos los que quieren decir lo que se fue laburando en los grupos, y al final hacemos un redondeo. Porque cada intervención de ustedes da para hablar un montón. Aprovecho para saludar a María Emilia, ahí que está de la comunitaria del Instituto, nuestra presidenta del Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Comunitaria. Y Diego. Próxima disertante. Próxima. Buenísimo. Estoy desde el inicio, Eduardo, recién me ves, che. No, ya te había visto, pero me olvidé de saludar. Estaba nervioso. Dale. No, re bueno. Yo voy a meter bocado. Muy ordenador, Eduardo. Muy bueno. Ya me dejaste sin clase para la próxima, no sé qué voy a inventar, chicos. No creo, algo se te va a ocurrir. No, muy bueno. Está Diego ahí con la manito levantada. Diego Serrano. Buenas. ¿Cómo están? Maestro. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo justamente lo había mencionado a Matías. Estuve con Matías, Rita y Carlos. No recuerdo el nombre de la comisión, ¿no? El número, pero bueno, sí el nombre de los compas. Nosotros arrancamos hablando de la importancia que tiene el hecho de tener algo institucionalizado, ¿no? Una personalidad jurídica, algo legal, para que sea una herramienta con la que poder tener de alguna forma, poder generar los convenios, estos que vos mencionabas, los distintos recursos que hacen también al funcionamiento de la organización, ¿no? Y también esto, un poco de lo que es la cuestión del compromiso desde lo político, ¿no? Entender que desde la cultura comunitaria, ¿no? Nosotros tenemos ese compromiso político, ¿no? En el territorio donde nosotros desarrollamos una actividad junto con otros, ¿no? Alejados de la competitividad, de lo competitivo y sí cerca de lo colaborativo, que es algo que también mencionabas vos, y que al generar eso hay un mensaje, hay una forma de construcción colaborativa y colectiva, y eso es lo político y es lo transformador, ¿no? Que una organización, ¿no? Con los vecinos, vecinas de esa localidad o de ese territorio van desarrollando para un fin común, que es el de intervenir en alguna plaza que está en abandono y entre todos mejorarla, hacer un mural en un lugar que antes había un basural y que ese mural tenga que ver, por ejemplo, no sé, con la historia del barrio, o sea, el cómo nosotros como organización vamos incidiendo, no sé si incidiendo, sí, pero sí trabajando con los vecinos y las vecinas para mejorar, ¿no? De manera colectiva y colaborativa diferentes cuestiones a las que nos juntamos porque eso es lo que tenemos en común. Eso es un poco... y también otro de los compas decía la importancia de cómo sostener todo eso, ¿no? Seguir formándonos,
porque decía por ahí que hay muchas personerías jurídicas que solamente están y solamente eso, no están. Y bueno, sostener eso, la formación de los compañeros y compañeras, el hecho de poder incluir gente nueva para que eso se siga sosteniendo, se siga renovando en el tiempo. Bueno, hasta ahí es un poco lo que nosotros charlamos. No sé si los compas quieren agregar algo más, pero bueno, eso es en términos generales lo que pudimos charlar en esos minutos. Perfecto. Buenísimo, Diego. Espectacular. Marcela Viviana Zapey. Sí, hola. Bueno, yo con mi grupo creo que éramos el 1, no me acuerdo el nombre de mis compañeras, éramos todas mujeres, somos todas mujeres. Hablábamos un poco, reflexionábamos en relación a sus palabras y hablábamos de la importancia de la autonomía económica, sobre todo en estos momentos, en que el Estado está totalmente ausente y cómo eso impacta de lleno en las organizaciones que puedan llegar a tener esto un poco más afianzado o no, ¿no? Y en mi caso particular, yo le comentaba a mis compañeras que yo trabajo en la universidad y que muchas veces es tanta la burocracia que hay y todos los tiempos que me decepciona mucho, y una de mis fantasías o mis deseos es pertenecer a alguna ONG con la idea de que no hay tantas trabas o que hay mayor libertad en algunos aspectos, ¿no? O a veces veo que el Estado es muy rígido muchas veces, muy estructurado, que los tiempos son muy largos y las necesidades sociales son inmediatas, no pueden esperar tanto tiempo, ¿no? No sé si tengo como una mirada de idealizar a las ONG en relación con por ahí lo que siento a veces perteneciendo a la universidad, pero bueno, me gustaría también conocer ese otro lado. Ah, bueno. Francisco Zamora. Mi amigo de México, Hola, qué hola. grande. Muchas gracias. Bueno, pues estuvo interesante acá el intercambio con una compañera y dos compañeros, que fue también un grupito diverso porque un compañero de Guatemala, otro compañero de Chile, otra maestra de Córdoba precisamente y pues un servidor de acá de México. Y pues bueno, compartimos ahí un poco lo que andamos haciendo y como que nos ha llamado más la atención de tu intervención, que pues para mí siempre es un gusto muy especial escucharte, maestro. Y me llamó la atención lo que decías sobre el tema de la escuela, por acá lo tenía anotado, ¿no? De que se vieron como en esa necesidad, ¿no? En relación a lo cotidiano, a lo permanente, ¿no? Que te obliga, ¿no? A generar ese vínculo con la comunidad y en la escuela. Y justo yo hace unos días como reflexionaba justo sobre estos debates que hay, ¿no? Que si somos cultura comunitaria o colectividades o colaboraciones. Y para mí, como en estos procesos, ¿no? De aprendizajes, de incidencias en territorios en los que yo vivo o en los que yo no vivo, o en colaboraciones con otras organizaciones o instituciones, pues pensaba que para justo esto, ¿no? Para hablar de cultura viva comunitaria tenemos que tener un compromiso permanente con las infancias, que es también lo que impulsamos acá, ¿no? O sea, que no nada más, porque luego como confundimos esta parte de lo que es gestión o promoción cultural con lo que ya es una animación o gestión cultural o activación cultural, pero desde lo comunitario, que también lleva a otras dinámicas que nos lleva a la política local, como bien lo mencionas. Me gustó mucho eso y también me hizo ruido esta otra parte de las ONGs, ¿no? Que acá también abanderamos mucho esto de somos ONGs y gobierno allá, iniciativa privada. Está como que esta triada, ¿no? Y pues básicamente eso. Muchas gracias. Buenísimo.
Impresionante. Ahora van un par para allá, ¿eh? Bueno, después, Ya hablamos. sí, hay un par que van ahí. Y acá anda el Cristian, de hecho, aquí anduvo hace rato, lo vi conectado. Después lo comentamos eso, está bueno. Claro. ¿Alguno de los otros grupos? Bueno, nosotros fuimos del grupo 7. Hubo varias cosas distintas porque somos todas distintas partes también de distintos lugares. Lo que más resaltaron por ahí es el momento de formar redes en los territorios y de la dosis de realidad que había aportado por ahí, que bueno, por ahí uno entra de manera muy idealista hablando de los procesos comunitarios y la dosis de realidad es necesaria. Yo ahí les comentaba a las compañeras que en nuestro caso nos sirve mucho, pero además lo llevamos todo el tiempo hacia las prácticas porque lo tenemos curricularizado, nosotros la extensión en el MONSE hace mucho tiempo, y estas prácticas son comunes para nosotros, así como los problemas económicos para hacernos de estas prácticas, y como las redes institucionales, que a veces son complicadas para llevar a menores de edad. Entonces, todas esas complejidades y esas realidades nos las encontramos día a día en los territorios, ¿no? Pero bueno, ahí estamos luchando y rearmándonos sobre la marcha siempre. Así que bueno, eso sobre todo. Buenísimo. Buenas tardes. No quiero dejar de compartir también del grupo 7. La compañera que estaba hablando recién estaba como compartiendo el mismo grupo. Y otra de las compañeras con las que estábamos, no recuerdo el nombre, sabrá ella disculparme, decía un poco esto de que la sostenibilidad a veces de los proyectos comunitarios dependen mucho también de los contextos, pero que a la vez el poder presentar flexibilidad ante estos contextos finalmente es lo que determina, y no el contexto en sí, la perdurabilidad o la sostenibilidad de nuestros proyectos comunitarios. Y me pareció bastante importante, me pareció una reflexión muy oportuna, así que no quería dejar de compartirla. Uy, ya son las 8, ¿eh? Bueno. Era yo la compañera que lo planteó, porque nada, los distintos contextos, y que por ahí esto de que ahora ustedes son una escuela, que creo que también merece todo otro capítulo, ¿no? El tema de la educación, pero en los distintos contextos y en la flexibilidad para poder sostener los proyectos. Y que a veces uno tiene que hacer un viraje para mantener el rumbo, pero haces un pequeño viraje, depende del contexto. Tal cual. Buenísimo. Y bueno, ¿cómo yo digo, no sé cómo lo ves? ¿Hay alguien más? Porque son las 8, yo para no abusar de la paciencia de todos. Si no hay nadie más, digo una cosita y ya vamos cerrando. Pero no sé. Yo tengo algo muy pequeño para decir. Dale. Yo que soy del norte de Salta. También estábamos con una compañera de Calamuchita, por ejemplo, y hablábamos, más allá de todo lo que se dijo, que para mí fue bastante enriquecedor, porque habla un montón del trabajo a largo plazo, que es lo más importante, pero ¿qué podemos hacer aquellos espacios, instituciones, lugares que hemos perdido justamente ese ritmo con el que veníamos trabajando y hoy no tenemos nada, o tenemos que volver a empezar? ¿Y por dónde sería conveniente empezar? ¿O en quién apoyarnos? ¿O con quién hablar? ¿O de qué manera? Para poder volver a trabajar, porque sentimos esa necesidad de formar parte de la comunidad, ya sea de la comunidad del barrio o de la comunidad más grande, más chica, pero formar parte, ¿no?, de esta democratización de la que tanto se habló, que me pareció excelente.
Buenísimo. Bueno, a ver, no lo veo a Diego. ¿Qué pasa? ¿Se rajaron los- Estamos acá, estamos estamos acá, acá. ¿Dónde? Y eso que no vamos a hablar nosotros, así que metele, dale. No, ¿qué hacemos? Entonces, ¿les parece? No, Sí, a hace mí un cierre, hace un cierre. me parece que no, que fueron muy buenos los aportes. A mí, digamos, espero sinceramente que el taller haya aportado algo para reflexionar sobre, porque la palabra sustentabilidad es una palabra muy sensible, muy importante. Sustentabilidad es todo, ¿no? Es poder continuar, es poder continuar. Entonces, en base a qué fuerza podemos ir continuando el laburo y qué es lo que además nos genera dice muy prostituida, dice la palabra sustentabilidad. Claro, pero bien mirada, sustentabilidad es qué hace que algo... nosotros tenemos un manual que se llama Cómo triunfa la vida, ¿no? Y es ¿cuál es el secreto de la sustentabilidad, ¿no? Y el secreto de la sustentabilidad de la vida. Y ahí una de las cosas que tiene en general la vida es que efectivamente actúa en trama, es una trama la que es una estrategia integral, ¿no? La que sostiene la vida, un bosque, un organismo vivo, es una realidad que es una trama de cosas que combinan la física, la química, lo orgánico, el paso del tiempo, el clima, en fin, toda una integralidad. Pero en política, en organización, me parece que hay que tener en cuenta que en el corazón de todo está el vínculo. El vínculo. Esa es la clave de todo, ¿no? Y en esa perspectiva, el problema que nosotros tenemos es ¿y qué es una organización comunitaria? Una organización comunitaria es un colectivo que ha descubierto que el vínculo que tienen y su relación con la realidad desata una fuerza invencible. Eso es una organización comunitaria. Por eso a mí me enoja mucho cuando escucho a veces a algún funcionario que dice, no, bueno, porque la organización comunitaria llega ahí donde el Estado no llega, ¿viste? Como que la organización comunitaria es algo que aparece cuando no está el Estado. La organización comunitaria es previa al Estado. El pueblo es previo al Estado. El pueblo se organiza comunitariamente y el Estado, que no es una organización comunitaria, es un aparato de dominación de la empresa privada. Entonces, y en el vínculo, y lo mismo pienso para este compañero que decía sobre la educación. La educación también tiene que basarse en el vínculo. La educación sucede en la escuela, sí, pero sucede en la calle y en la plaza del barrio y en la parroquia y en el club y en el hogar. Todo el pueblo produce conocimiento todo el tiempo. Es una reducción terrible circunscribir la educación a lo que la lógica corporativa dice que es la tarea que desarrollan unos profesionales del sistema educativo. No, la educación es un fenómeno, es el pueblo produciendo conocimiento a través de 1000 herramientas. ¿Adentro de la escuela? Sí. ¿Afuera de la escuela? También. ¿Y son educadores los que educan afuera de la escuela? Pero claro que sí. Todos somos educadores. Entonces, hay que hacer realmente un combate a la lógica corporativa y a la lógica competitiva, porque nos impiden ver la fuerza del vínculo comunitario. Y nos impiden ver
que en el vínculo comunitario hay la posibilidad de una institucionalidad distinta. No hay que, por eso yo creo que me gustaría que se queden con esta idea. No creamos que lo comunitario nació para subordinarse a lo estatal. Lo comunitario es la semilla, la prefiguración de una estatalidad distinta, comunal, comunitaria, que todavía no conocemos. Como Galileo, en la época de Galileo, Galileo decía una cosa, Galileo Galilei, y todos los demás le decían que estaba equivocado. La nueva estatalidad la estamos creando. Somos todos nosotros inventores de una estatalidad colaborativa. Estamos destinados a crear la teoría política sustentable de una forma de entender la democracia más vincular, humana y más colaborativa. Y cuando la ultraderecha crece en el mundo, cuando el capitalismo arruina territorios enteros, cuando tenemos guerras que nos horrorizan, cuando la gente se empieza a desvincular de la democracia, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto intentamos nosotros construir una democracia vincular y colaborativa? Porque si la gente no experimenta esa democracia, nunca va a experimentar realmente lo que es la aventura colectiva que es la democracia como aventura colectiva. Entonces, nuestra tarea es eso, es buscar una democracia que supere la aparatocracia, una educación que supere el escuelismo. Una cosa es la educación y otra cosa es el escuelismo. La educación es un fenómeno maravilloso que sucede en todos lados. Y un arte que supere la tiranía de la obra también. O sea, un tipo de arte que hagamos que no esté tan dependiente del artista y de su obra, sino que entienda que como nuestros pueblos originarios generaban la música, la danza, la máscara y todo, para que la comunidad se enloqueciera fecundamente, ¿no? El arte es una herramienta para que la comunidad se enloquezca bien, imagine otro futuro posible y otros mundos paralelos. Eso es el arte y la cultura. Bueno, hay que hacer ese arte, esa educación más del vínculo y esa política de verdadera democracia, ¿no? Bueno, en eso todos nosotros somos Galileo Galilei. No hay que achicarse, es lo nuestro. La sustentabilidad iba a ser difícil porque no quieren, las instituciones, el poder instituido no quiere financiar su desaparición. Pero nosotros tenemos a favor un montón de energía que tenemos que ver dónde está y la tenemos que reconstruir y darle fuerza. Y hay mucho por hacer. Pensemos, con esto termino, pensemos si toda esta crisis que estamos viviendo en este país, en donde hace pocos días ya nos constituyeron como colonia norteamericana, pensemos si todo esto que vivimos no tiene que ver con que todavía está pendiente la construcción de una democracia colaborativa, del vínculo, y que haga eje en el espacio común como el lugar de expresión del pueblo, ¿no? Y teniendo eso claro, se puede hacer la personería jurídica, la cooperativa, la mutual, la fundación, la página web, todo lo demás. Pero lo importante es que no perdamos de vista que nuestra misión es revolucionar esta sociedad en la que estamos y que el instrumental que desarrollemos, si va en línea con esa fuerza invencible, probablemente sea muy sustentable en el tiempo. O sea, la vida es lo más sustentable. Entonces hay que elaborar subordinado a la vida, ¿no? Y no a la bolsa de valores de cada día. Bueno, chachada, me fui a la mierda, me fui a México. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que
Un honor, como siempre. Ahí la bibliografía, leí algo de la bibliografía, hay un pequeño articulito que yo pasé, pero en la semana compartimos más materiales. Dale. Buenísimo. Nosotros queremos pasar algunos anuncios. Hay gente que por ahí entró más tarde. Mañana vamos a mandar por correo el acceso al aula virtual donde vamos a cargar este material que mandó Eduardo, más si suma alguna cosita más. La asistencia se va registrando automáticamente cuando ustedes entran, así que sale una planilla después de esta reunión. Así que bueno, de esa forma la tomamos y van a haber algunas preguntas también relacionadas a esta disertación de Eduardo, que esperamos puedan responder. Y bueno, y le vamos a ir contando ahí todo por correo, para no hacerlo más larga ahora. No, simplemente agregar eso, digamos, que van a tener acceso a un aula virtual. Obviamente lo más importante es el proceso de aprendizaje que se genera siempre en una charla y en un diálogo. Más allá de eso, para quien quiera recibir una certificación, vamos a generar una instancia evaluativa por ser un seminario y por estar la universidad participando. No va a ser nada del otro mundo, simplemente preguntas en base a lo que Eduardo fue comentando. Y nada, tengan paciencia, les va a llegar el mail y ahí una vez que entren en el aula virtual va a estar toda la información. Así que nada, nuevamente súper agradecido, Eduardo, como gran educador popular entre todas. Sí, no, lo que estaba pensando que les voy a pasar es unas fichitas didácticas que se llaman Cómo triunfa la vida, y que son de estas cosas de educación, eso se lo voy a mandar. Yo simplemente les recuerdo que el próximo jueves la tenemos a María Emilia de la Iglesia, que hoy estuvo acá acompañándonos. Ella es, como comentaba recién, presidenta del Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria. Y cerramos el otro jueves con Alia Bet de Las Omas. Así que bueno, son 3 jueves seguidos, 18-20. Ya les va a llegar también el correo con toda la info. Agrego una cosa de María Emilia, que además de ser la presidenta del instituto, la experiencia la comunitaria son un montón de proyectos productivos y culturales en toda una zona muy importante de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, en donde lo económico se va combinando con lo cultural, con el territorio, con la lucha política. Es una cosa impresionante. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan, efectivamente. Buenísimo. Bueno, gente, muchísimas gracias por su participación activa, por haberse prendido a los grupos y todo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Edu. Gracias, maestros. Estamos viendo, abrazo. Qué presión me metiste, Eduardo. Ahora voy a tener que hacer... Me tiraste con de todo. Empieza a hacer el PowerPoint ahora. Sí. Ya no puedo dormir ya. Bueno, como 1000. Dale. Saludos, che. Chao.